Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, estamos iniciando una nueva temporada de Orígenes, afirmaciones y respuestas. Cubriremos esta temporada una serie de temas muy interesantes y el primero será referente al registro fósil, el registro fósil que tenemos nosotros en la naturaleza, que el registro fósil nos indica muchas cosas, pero siempre un texto bíblico está bien para partir. Génesis 1, 24, 25. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, según su género. Y vio Dios que era bueno. Este texto nos habla realmente de una creación sobrenatural, que es absolutamente opuesta a lo que la evolución plantea. Tenemos un mismo registro fósil. Cuando nosotros estamos mirando en la columna geológica que tenemos en pantalla, la columna geológica nos muestra a nosotros una serie de estratos, de capas, las cuales supuestamente se han juntado en millones de años. Esa es la versión de la evolución. Millones de años para producir estos 10 capas de diferentes niveles, los cuales han enterrado a diferentes animales. Pero tiene dos interpretaciones. Una es la evolucionista, siendo esta de millones de años, ciertamente 550 millones de años, y la posición creacionista, que son solamente 1000 años, o alrededor de poco más de 1000 años. ¿Por qué? Porque tenemos el diluvio que es solamente un año, con 17 días, y el resto son solamente los periodos posteriores que han venido después del diluvio. O sea, contexto de miles de años. Otras diferencias que hay es que todos los animales de más abajo habrían sido los animales más básicos. Los que están ahí abajo supuestamente son elementales, sin complejidad. Y la creación dice simplemente que todos, en la columna geológica, todos los animales enterrados son tremendamente complejos. También dice de que los periodos que van pasando uno y otro son de millones de años. Y eso no es así, porque del Cámbrico hasta el Terciario es todo el año del diluvio. También tenemos otra idea de que van aumentando a medida que van avanzando en las edades, se van complejizando. Tampoco es así según la creación, porque los animales son todos complejos y de hecho tremendamente complejos desde un comienzo. Si el registro fósil le hubiese tomado millones de años en formarse, entonces la Biblia estaría equivocada en cuanto a la historia de esta tierra y en la vida de ella. Pero no es así, porque la columna geológica que tenemos se describe como un montaje de diferentes capas, las cuales tienen una secuencia que nosotros le llamamos los estratos. Y los estratos se fechan por los fósiles que están en ella, pero a su vez los fósiles se fechan a través de los estratos donde están. Y esto se llama un razonamiento circular. El promedio mundial de la profundidad de estas capas es de 1600 metros. En 2/3 de la Tierra solamente hay 5 capas. O sea, no se cumplen todas las 10 capas, sino que solamente hay 5. Solamente en un 15% hay 3 capas que están en la secuencia correcta, de acuerdo a esta teoría de la columna geológica. El promedio mundial es de solo 1600 metros y se inventó cuando no existía aún, hace 100 años, mediciones de radiométricas. También la columna geológica se creó componiendo todos los pedazos de muchas localidades, que se las muestro ahora a continuación. Todas estas localidades que podemos ver acá, que son diferentes cañones, se pusieron todos juntos. Y estos cañones fueron cada uno poniéndose en una posición en la cual tenían terrenos relativamente similares, y se hizo la columna, se armó la columna. No es que fuera una sola columna. Sin embargo, esto que se ve, que se formó, no se cumple, sino apenas en un 1% de todo el mundo.
Hay un caso que es dramático, que es el caso de la columna geológica de North Dakota. Allí la columna completa mediría eso y lo que se ve realmente es lo de mano derecha, apenas un pedacito. Y hay un caso también que es muy extraño, el caso en Cerro de Puebla, que se encuentra en México, en Saltillo, en Coahuila. Y este lugar de Coahuila hubo un evento destructor tan grande que por agua tuvo su efecto devastador en ese lugar. Y un fenómeno que produjo posiblemente muchas inundaciones y dejó la columna geológica completamente desarmada, porque hay dinosaurios en la parte de más arriba, en la parte de más abajo y al medio están justamente los fósiles que suponían que eran los elementales, aquellos que no tenían mayor formación. Es decir, se produjo toda una alteración de lo que se suponía que era el estándar. En cuanto a la cantidad de fósiles que existen, se estima que en el mundo hay 1.000.000 de millones de fósiles enterrados, o podemos decir 1 trillón, dicho de forma como se habla en inglés. De estos, el 95%, la gran mayoría, 95%, son fósiles marinos, es decir, fósiles invertebrados como los trilobites. Solamente un 4,7% corresponde a algas y a plantas. Y un 0,2% corresponde a otros insectos e invertebrados. Y un 0,1% solamente correspondería a animales que son vertebrados, es decir, que tienen su columna y entre los cuales podemos contar a los primates. Entonces, la gran mayoría son fósiles marinos. Y esto lo digo porque la gente cree que los dinosaurios andan por todos lados y están enterrados en todas partes. Se han recuperado en total no más de 2.200 dinosaurios en este mundo, desde los fósiles. Así que ni por nada son la mayoría de los fósiles que se encuentran. Ahora, por un principio, están todos los fósiles enterrados en agua. Por definición, las capas sedimentarias han sido formadas por agua, por fluidos, por lodos. Y esto han enterrado a millones de ejemplares, muchos de ellos despedazados. Y los animales con tejidos blandos también han sido enterrados porque posiblemente han sido enterrados por un material muy suave para que pudieran mantenerse. Y hablo de pulpos, mantarrayas, jibias. Y aparecen en estos días. Vamos a ver algunas imágenes. Y esto puede ocurrir solamente en un entierro rápido. Ahora, ¿cómo ocurre la fosilización? La fosilización tiene un proceso que se lo voy a mostrar con dibujos, que es lo más fácil. Tenemos aquí un pez que va feliz nadando y de repente le llega una tremenda capa de barro encima, un derrumbe, una luz, que es un tsunami en el fondo. Lo tapa completo, lo deja encerrado sin nada de oxígeno, sin ninguna porosidad tampoco donde se puedan meter bacterias o depredadores o humedad o ningún tipo de hongo. Y el animal, al quedar encerrado, sus tejidos suaves, sus tejidos blandos, desaparecen y queda solamente su esqueleto. Y el esqueleto se permineraliza, es decir, cambia sus células por minerales que van a reemplazar esas células. Y así queda formado ese fósil. Esa es la forma como se produce la fosilización. Pero, cuidado, es indispensable que haya un barro que lo cubre inmediatamente y lo deja sin oxígeno y que no haya porosidad, sino que sea bien consolidado, bien sólido, todo esto. También sucedió con los dinosaurios. Ellos también fueron arrastrados por esas mismas olas y quedaron de la misma forma sepultados y sucede exactamente el mismo proceso. Pero ahora, cuidado, existe una tentación. Lo que sucede en el mar hoy día es que un pez muere como está a mano derecha, los depredadores se hincha al haber muerto y se hincha y queda flotando. Los depredadores se lo comen y sus restos caen al fondo. Y los restos que han caído al fondo después son exterminados por larvas, por otras bacterias y por depredadores del fondo también. O sea, no queda nada. Entonces, lo que tenemos a mano izquierda es que un pez cayó al fondo, muerto, y después, en periodos larguísimos, comienza a cubrirse de barro, de sedimentos, de arena, y queda enterrado.
y después se transforma en un fósil. Eso no sucede, porque ese animal, una vez que murió, es depredado. Y sus huesos, como digo, son todos comidos por estas bacterias, maggots y todo lo que en el fondo está haciendo ese trabajo. Están para eso. Les aseguro que el fondo del mar no está lleno de huesos de peces, no está lleno de huesos de ballena, ni de nada parecido. Está limpio, porque ha sido limpiado por estos trabajadores que hacen esta labor. Tenemos, por ejemplo, una ballena que ha muerto en descomposición. Esa ballena se la van a comer los depredadores, tiburones, osos o cualquier otro pez que quiera agarrar un pedazo de él, hasta que finalmente se hunde hasta el fondo. Y al hundirse al fondo, esta es la escena, donde van larvas, gusanos, maggots, insectos, peces, bacterias, depredadores que no dejan nada. Todos esos rojos son maggots que están comiendo su parte. Es decir, queda absolutamente limpio. Ahora, para preservar las características de fosilización, se necesita un entierro muy rápido, los sedimentos que le rodeen y se endurezcan pronto y se consoliden pronto para que no haya oxígeno, no haya humedad, no haya bacterias ni hongos, y para que esto pueda consolidar al cuerpo. Y es lo mismo que hacer un experimento con poner un pescado en este caso, dentro de un balde con cemento, enterrarlo en cemento fresco hasta que se endurece y allí ese se va a quedar como fosilizado. La fosilización tiene varios procesos, los cuales son conocidos como la silificación, la fosfatización, la carbonización, la piritización, el metamorfismo filosilicato y la permineralización apatita. Esos son los procesos que se conocen para producir la fosilización. Pero lo que no sucede es esto, nuevamente. Esto está en el Museo de Canberra, informando como que en este caso un dinosaurio muere, cae al fondo, queda allí depositado por millones de años, cuando es cubierto por todas esas capas, y después cuando se gasta una ladera, aparece y lo pueden sacar. Eso simplemente no sucede, no es efectivo. Sabemos que la fosilización no está en efecto, no sucede hoy día, no es lo natural, no es lo normal. Nadie ve a un gato o a un perro fosilizándose, que se haya muerto. Ahora, ¿por qué hay tantos millones entonces de fósiles enterrados? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es una sola. Porque hubo un gran diluvio. Un gran diluvio que hizo este trabajo para millones y millones de fósiles que están enterrados. Sin embargo, la fosilización puede hacerse muy corta. No se necesitan millones de años. La fosilización puede ocurrir tan solo en 8 meses, como sucedió en este oso de peluche, el cual fue expuesto a aguas, como se ve allí, que son aguas con mucho calcio, las cuales produjeron una solidificación, una fosilización de ese oso de peluche. Lo mismo que sucede con todos estos otros objetos que se venden en Yorkshire, en Inglaterra, como atracción para los turistas. Entonces, resumiendo, lo que explica toda la fosilización, lo que explica todo este fenómeno es algo llamado diluvio, donde los animales murieron ahogados, flotaron, fueron al fondo, algunos quedaron enterrados por barro, otros no, otros a medias, y esto después se pudo encontrar ya transformados en mineral, en piedra, pero con la forma del animal que tuvo. Vamos a ir ahora a una idea que es muy interesante, que fueron estos animales simples, como dice la evolución, o estaban llenos de complejidad. Y vamos a ver lo que se llama la etapa del Cámbrico, que está allá abajo. La etapa del Cámbrico es una etapa donde hay animales que supuestamente son elementales, básicos, y sin complejidad. Como pueden ver ustedes, ahí está el trilobite. Y yo les voy a mostrar un poco más de los trilobites. El trilobite es un artrópodo marino, el cual tiene alta complejidad. Tiene alta complejidad porque tiene ojos compuestos por 15.000 lentes. Tiene un sistema de patas articuladas y tiene antenas sensoriales. Y todos estos
15.000 ojos que tiene con los cristalinos, todos se resumen en una sola imagen por un cerebro, el cual es capaz de sintetizar toda esa imagen solamente en una sola imagen. Y la alta complejidad que tiene este ojo nos habla simplemente de algo muy desarrollado, no de algo básico que está recién partiendo o que es elemental. De hecho, hay un experto en óptica que se llama el doctor Levi Sethi y dice que tiene que haber aquí, para que el trilobite pueda haber visto bien, porque este es un haz de luz paralelo, tiene que haber tenido dos características, dos capas. Una capa con un índice de refracción de 1,66 y otro índice de refracción de 1,53. Y esa es la única forma como esto se logra. Y eso es exactamente lo que tiene el trilobite. Es decir, se cumplió en ellos lo que tenía que ser. Y es como que se hubiera sabido todas las leyes de la óptica, como por ejemplo el principio de Fermat, la ley del seno de AB, la ley de refracción de Snell y también cómo son las ópticas birrefringentes. Es decir, una cosa técnica de gran complejidad. Y ahí estaba. Este animal, no él, el diseñador, lo resolvió. Nos habla ciertamente de un creador. Existe un animal que se llama el Anomalocaris, que fue un depredador de 1 metro de largo. Existió mucho tiempo atrás, pero por supuesto antes del diluvio, y este animal se encontró un fósil de él. Y este fósil del Anomalocaris está allí, podemos verlo, es más o menos de 1 metro de largo, este animal, y tenía una característica similar al trilobite. Tenía ojos protuberantes. Y se encontró un ejemplar de esto en la bahía de Emu, en Australia, en South Australia, y probablemente se dice que este fósil tiene 515 millones de años de antigüedad. Pero se descubrió que tenía ojos completos, con 16.000 facetas. Y esto es cuando una mosca tiene apenas unos pocos miles y solamente una libélula tiene 25.000. Es decir, eran ojos de gran complejidad y, como digo, abajo en la columna geológica, supuestamente cuando eran básicos, lo cual nos está hablando que no son básicos. La mejor explicación al final es lo que dice Proverbios 20:12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. En ese lugar también, de donde estaban los trilobites, también se dio algo que se llama la explosión cámbrica. Y la explosión cámbrica sucede lo siguiente. En ese lugar, de repente, explotó una cantidad de especies y salieron a la vida una cantidad de especies que antes no estaban. No había nada, no había precursores, si se quiere ver como el lado de la evolución. Entonces, ¿de dónde salieron? En realidad, yo puedo decir que salieron del diluvio. Fueron enterrados todos en ese momento y todos juntos. La aplicación es muy fácil, pero veamos lo que dicen algunos expertos. El doctor Ariel Ross, por ejemplo, nos cuenta de que la explosión cámbrica es un caso de que muchas especies o filas aparecen en el mismo lugar de repente en la columna geológica sin tener ningún antecesor, donde están los fósiles que supuestamente fueron precursores de él. O el doctor David Berlinski, también siendo un evolucionista, él dice que de repente un gran número de nuevas especies apareció súbitamente en el registro fósil. O también el doctor Stephen Stanley dice también algo parecido, que una transición morfológica no hay evidencia que haya podido ser un modelo gradualista que pueda ser válido. Simplemente sucedieron de repente las cosas, como supuestamente no suceden. Y Richard Dawkins, que por cierto no es nuestro amigo como creacionista, él siendo el director casi de todos los evolucionistas del mundo, el más prominente por lo menos, dice que es como si hubieran sido plantados allí los fósiles, sin ningún antepasado evolutivo. De más está decir que esta apariencia de aparecer de repente ha deleitado a los creacionistas, a nosotros. Ciertamente que lo hizo, porque esto confirma simplemente que los animales salieron de allí, de un creador. Pero también no se quedaron en una explosión del Cámbrico. Ahí también se definió por una necesidad de
la evidencia del registro fósil de que también hay una explosión de aves, una explosión de peces, una explosión de angiospermas y una explosión de mamíferos. Todos de repente salieron por aquí, por allá, todos juntos, sin ningún antecesor. Eso también es muy relevante. Y con todo esto, dicen los evolucionistas, que los fósiles ofrecen la mejor evidencia, la evidencia más directa de que la evolución sucede. O sea, el fósil es el que nos indica que la evolución sucede, y es todo lo contrario. Los fósiles no ofrecen un registro real del pasado de la Tierra y sus formas, sino que es todo lo contrario. ¿Será verdad lo que ellos dicen? No, no puede ser, si es todo lo contrario. No existe evidencia. Ahí tenemos otra forma que se ha puesto la columna geológica, y ustedes pueden ver debajo de los tiriloites no hay nada, está vacío. Por eso que se llama la explosión cámbrica. Muchos ejemplares están fuera de su época donde deberían aparecer. Y esta es una tabla que nos indica la cantidad de ejemplares que están fuera de sus capas, de sus estratos. Todos estos acá son más jóvenes de lo que se esperaba, y estos son más antiguos de lo que se esperaba. Por lo tanto, hay una revolución, hay una cosa que no es estándar ni está llena de perfección, todo lo contrario. ¿Hay acaso fósiles que hay una transición entre invertebrados y vertebrados, como se ve acá? No, esos no existen. De los invertebrados, medusa o trilobite, no hay ninguna transición hacia vertebrados, ni una. ¿Dónde están los miles de ejemplares que deberían haber? O también los fósiles transicionales dentro, por ejemplo, de los animales actuales. Allí la evolución propone muchos paralelos y muchas formas que se llevan a unir, pero hay 0 ejemplar que uno pueda demostrar, 0. También Darwin sabía el problema que tenía, y Darwin se daba cuenta de este problema que tenía, y dijo: ¿por qué, si las especies han descendido unas de otras gradualmente, no vemos innumerables fósiles transicionales en todas partes? Y al contrario, se enojaba porque la naturaleza no era un caos, sino que era un orden de especies perfectamente definidas, lo cual le frustraba bastante a este señor. Hay un caso en Alemania que es muy claro. Un fósil encontrado en una cantera de Alemania, que es un pez, el cual se dijo que estaba extinguido hace 60 millones de años. Y este pez tenía una aleta, que está la aleta de adelante, la cual tenía unos huesitos, como se ve en el dibujo más a la derecha. Y esos huesitos dijeron: este es entonces el precursor de la aleta que se hizo pata. Y este animal salió caminando por la playa y fue el precursor entre los peces y los anfibios. Y así fue definido, hasta que en 1938 salió enredado en una red de pescadores justamente un pez, similar al de la cantera de Alemania, que se le llamó el celacanto. Y allí está el ejemplar que se descubrió. Poco después, en 1952, se descubrió un segundo pez en las Islas Comoros, el cual ya es más que evidente que es idéntico al que estaba en la cantera de Alemania, con la columna hueca, con las aletas estas que tenían los huesitos, y 0 evolución, ninguna evolución. Y estaba vivo, no estaba extinguido hace 60 millones de años. Así se encontró otro ejemplar más, y posteriormente un submarino bajó a 200 metros de profundidad en las Islas Comoros, y el National Geographic Magazine descubrió allí, viviendo en su medio ambiental natural, al celacanto, que así se llama. Y un celacanto que estaba perfectamente ambientado a ese lugar, bastante profundo, pero perfectamente ambientado. Un fósil viviente, sin ninguna seña de haber evolucionado nunca. Este podía nadar sobre su cabeza, se veía nadando su cabeza, sobre su espalda, pero nunca caminando. Nunca caminando. Nunca tuvo patas. Simplemente fue una historia. Pero la historia no quedó allí. Se hizo pruebas de ADN y supuestamente el celacanto debía parecerse a los tetrápodos, o sea, a los animales de 4 patas. Y no se parecía así, no tenía ni una cercanía siquiera con ellos.
En Sydney todavía se guarda un celacanto, como está ahí en esa foto, en el Museo de Historia Natural. Y también tenemos un cuento donde dice que el celacanto, los que son uno de los parientes más cercanos de los tetrápodos, vertebrados de 4 patas, incluyéndonos a nosotros. Es decir, todavía nos relacionan pese a todo lo que ha pasado y todo lo que se ha descubierto que no era verdad. Los fósiles de hombres son extremadamente difíciles de encontrar. Los fósiles de seres humanos no se han encontrado para poder decir, aquí está el ejemplar prediluviano. Pero por varias razones. Porque eran pocos humanos, porque los seres, el Señor destinó, según Génesis 7:21, de que toda bestia, todo hombre, todo reptil falleciera, muriera durante este diluvio. Esa era su intención. Así lo dictaminó el Señor. Y también, ¿cómo se determinaron, cómo fueron eliminados todos los prediluvianos? Tiene que haber sido por el diluvio que tuvieron y, por supuesto, el tsunami que vino detrás de él. 43.000 personas se perdieron en el sudeste asiático que nunca encontraron sus cuerpos, así que es una muy buena explicación de por qué estos prediluvianos perecieron. Hay fósiles, efectivamente. El neandertal es un ejemplo que son postdiluvianos, son descendientes de Noé. También los fósiles que se pudieron haber encontrado son simplemente por casualidad. Existe un pájaro, el cual les quiero contar muy poco, que son los pájaros que supuestamente evolucionaron, según la evolución, desde los dinosaurios. Pero tenemos nosotros una idea de que estos pájaros simplemente no son, sino pájaros, no fueron de nada conectados con los dinosaurios. Y por una buena razón, porque tienen todos sus armamentos, todos sus músculos para poder volar, sus pectorales para poder volar, tienen también sus picos formados, tienen todas sus garras, tienen todo lo que tiene un pájaro, simplemente. Así que por eso desvalida esta teoría de que el Archaeopteryx haya sido un predecesor. Imagínense que tuvieron que aprender a volar, tuvieron que diseñar el pico, tuvieron que rediseñar el esqueleto para tener huesos huecos, rediseñar el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, armar nidos, desarrollar órganos sonoros. Todo esto en muy poco tiempo. Es imposible, no hay genética que aguante. También las alas supuestamente tuvieron que arreglarse con las plumas, también es un diseño complejo. ¿Cómo se hizo? Y así, el sistema respiratorio es lo mismo, no hay cómo juntarlo, de hacer un sistema respiratorio nuevo para que las aves que vuelan muy alto tengan esa capacidad de respirar y son muy eficientes por lo demás. Y así llegamos a la idea de que los dinosaurios no son los precursores de los pájaros, porque aquí tenemos una idea de que un dinosaurio apareció con 3 pájaros en su estómago. Por lo tanto, nos habla claramente de que no pudo haber descendido uno de otro. Terminemos con un verso bíblico. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22.